Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida un día más a un evento organizado por el Club de Debate y Estudios Históricos Jaime I. En este día tan maravilloso que tenemos la suerte de tener a Cesario. Cesario Jararo Jordán es natural de Gascueña, provincia de Cuenca, nacido en 1953 y licenciado en Filosofía y Ciencias de Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero no fue la pedagogía lo que centraría realmente sus intereses, sino en un principio por subsistencia fue la banca, a través de la cual, gracias a Dios, pues hemos tenido la suerte de acabar con él aquí en la ciudad de Castellón. Y por su interés realmente cultural, en la filosofía, realmente lo que le apasiona es la historia. Siendo así curioso de la historia, como le gusta definirse, eludiendo el calificativo de historiador, es autor de esos trabajos que ha publicado a lo largo de los años. La que fue su tesis de licenciatura, Los campamentos del Frente de Juventudes, o una historia novelada sobre Omar Ben Hassuf, con el título El primero de los insurgentes, o un estudio sobre la Primera República, publicado bajo el título El cantonismo. En fin, realmente a él le apasiona la historia y, sobre todo, la historia de España en América. Y un estudio en torno al desastre del 98 es algo que también a mí me llamó mucho la atención, llamado 1898, un hito en la gran tradición. También tiene publicado un ensayo sobre Don Quijote bajo el nombre El aprendiz de Quijote, al que en su momento hay que decir que le causó algún pequeño problema, ¿no? Sí. Y por publicar indica que tiene preparado y listo un número de trabajos que supera la treintena. Producto, dice, de la nula atención que su obra ha tenido hasta el momento por parte de las editoriales, algo que empieza a ser solventado con la dedicada participación en dos editoriales, con las que en el último año ha publicado 2 trabajos individuales y 1 colectivo. En el presente está a punto de aparecer de nuevo con un trabajo colectivo sobre las hazañas de España, así como varios trabajos que abarcan aspectos de la conquista de América y de los virreinatos, en esta ocasión en Colombia. Y bajo la referencia Pensamiento Hispánico, tiene su sitio en YouTube, como un hombre de su tiempo, en el que a diario va incluyendo nuevos vídeos en los que presenta diversos aspectos de la historia de España, desde microbiografías de personajes que han tenido incidencia en la historia, hasta aspectos relacionados con las herejías, la Inquisición, la piratería, en fin, especialmente todo lo que es el siglo XVII. Sobre todo el tema de las leyes de Indias o la España musulmana. Colaborador de diversas publicaciones en Internet, imparte conferencias, por lo general relacionadas con estos temas, y participa en debates planteados por los diversos canales hispanistas. Y hoy tenemos con nosotros para que hable del proyecto más inmediato, que nos presenta realmente como algo muy ambicioso, y es la celebración del primer Congreso para la reunificación de la Hispanidad, que Dios mediante tendrá lugar en Cartagena de Indias los días 14 al 19 del próximo mes de mayo, ya mismo. Sin más, les dejo con don Cesario, que disfruten. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la presencia de los que estáis aquí. Espero que lo que vayáis a escuchar a partir de ahora os resulte, no voy a decir de vuestro agrado porque no lo será, pero que al menos sirva de conocimiento que hay que divulgar. Es el caso que el próximo mes de mayo, entre los días, como han dicho, entre los días 14 a 19, se celebra en Cartagena de Indias el primer Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad. Un acontecimiento que nos viene a confirmar
el aserto de que nunca es tarde si la dicha es buena. Un acontecimiento que debía haberse producido muchos años atrás, pero que vamos a celebrar ahora por un doble motivo. El primero, que la idea sigue viva después de 200 años de división impuesta, y el segundo, que tenemos la enorme posibilidad de ser nosotros protagonistas en tan magno acontecimiento. Y el acontecimiento, por supuesto, no es el Congreso, que eso es lo de menos. El acontecimiento es la reunificación. Una idea que siempre ha estado presente en sectores de nuestra sociedad. Una idea y unos sectores que desde siempre han sido perseguidos por las oligarquías gobernantes de todos y cada uno de los países en que nos dividieron hace 200 años. Oligarquías que se han esmerado en crear diferencias y fronteras entre los distintos pueblos hispánicos para beneficio exclusivo de quienes desde el principio se han mostrado como sus señores, los enemigos históricos de España, que no es menester nombrar porque estoy seguro que todos lo tenemos en nuestra mente. La información dominante durante estos 2 siglos nos ha presentado los actos separatistas del siglo XIX como un logro de libertades, y quienes se titularon sus protagonistas nos son presentados como libertadores. Y para rematar la cuestión, el estudio de la historia nos ha sido vetado, al tiempo que la información que al respecto hemos recibido ha sido generada al dictado de los intereses de las potencias que siempre se nos enfrentaron y que finalmente en el siglo XIX nos colonizaron. Hoy, y merced en gran medida a los nuevos medios de comunicación, está surgiendo con fuerza un movimiento historiográfico que está poniendo negro sobre blanco los acontecimientos que se sucedieron a lo largo de todo el siglo XIX y que de forma especial se centraron en destruir el ser y la esencia de España. Y el análisis de los acontecimientos nos presenta el descuartizamiento metódico de nuestra patria, que es llevado a cabo desde las mismas instancias de los sucesivos gobiernos de España, que irremisiblemente están compuestos por elementos al servicio de los intereses de los enemigos de España. La situación de postración que se muestra de forma descarnada desde el siglo XIX arranca de manera determinante el año 1700, a la muerte sin descendencia de Carlos II. Ya Francia y el emperador de Austria en vida de Carlos II se habían dividido España, pero ante el bocado mayor de sentar en el trono de España a un Borbón, Francia prefirió quedarse con la totalidad en la cabeza de un títere de Luis XIV, su nieto, Felipe V. Y quien brindó esa posibilidad a Francia fue un personaje realmente memorable, el cardenal Portocarrero, que en su momento había destacado primero como virrey de Sicilia, luego como embajador y desde 1679 como consejero de Estado. Y en ese momento se vio en la responsabilidad de elegir heredero a la corona de España. Francamente, no era tarea fácil, tras la extraña muerte del candidato José Fernando de Baviera, y Portocarrero optó por un gobierno fuerte, para lo cual veía imprescindible la alianza con el enemigo natural más cercano, Francia. Contra todo principio, el único candidato que cumplía alguna expectativa era nada menos que el duque de Anjou, nieto de Luis XIV, miembro de una dinastía históricamente enfrentada a España. Y todo porque el otro candidato, el archiduque Carlos de Austria, estaba apoyado por la alianza antiespañola encabezada por Inglaterra. Cuidado, alianza de la que hasta el momento inmediatamente anterior formaba parte también la Francia de Luis XIV. El cardenal Portocarrero, que no era un principiante, que conocía al dedillo las políticas europeas y conocía a los políticos europeos, pactó con Luis XIV unas condiciones que garantizasen la integridad de las Españas. Y en un principio, las condiciones se cumplieron. A la llegada de Felipe V, el Consejo de Despacho estuvo constituido solo por españoles, pero desde finales de 1701
los embajadores franceses empezaron a asistir a sus reuniones. Y en enero de 1703, Portocarrero dimitió. Rara avis en la clase política. Dimitió de su puesto en protesta por la deriva del Consejo, que iba nutriéndose de franceses enviados por Luis XIV, quien ejercía sobre su nieto Felipe V una influencia que no había sido calculada debidamente por Portocarrero, que acabó al margen de toda acción de gobierno. Justo ahí arranca el efectivo desmontaje de España. ¿Y por qué Portocarrero no optó por otra solución a la corona? ¿Por qué no fue coronado rey de España Pedro II, rey de Portugal, cuando hubiese sido el único candidato investido con razones históricas para su pretensión a la corona de España? La respuesta es sencilla. Portugal se había separado de España en 1640 por la acción proactiva de Inglaterra. Portugal era ya en ese momento una colonia efectiva de Inglaterra, que cumplía lo que Inglaterra le ordenaba, hasta el extremo de que en América y para el servicio de Inglaterra había creado Portugal la colonia de Sacramento en el Río de la Plata, desde donde se hostigaba a la población guaraní para esclavizarla, y nada más lejos de la voluntad de Inglaterra que ver reunificada España. Salvo el asunto de la solución sucesoria con el ascenso al trono de un posible candidato portugués, ¿por qué? Conociendo como conocía Portocarrero al dedillo la política europea, conociendo como conocía las actuaciones de todas las potencias europeas tendentes a una inminente conquista y atomización de España, no optó por una medida extraordinaria? ¿Por qué, en vez de meter en el gallinero al zorro trans, convertido nominalmente en gallina, no se coronó a sí mismo como rey? Esta última pregunta, pues desde el más encumbrado catedrático hasta el último patán, coincidirá en señalarla como un exabrupto. Bien, pero ¿acaso no es mayor exabrupto poner como rey de España a Felipe V? ¿Acaso no era conocedor el cardenal de las actuaciones antiespañolas de toda Europa y de sus principales urdidores? Conocía perfectamente a Marián de la Tremoille, la conocía perfectamente, como conocía a Juan Orre. Conocía a Montellano, al cardenal Estrés, a Harcourt, a Massin, los conocía a todos. Y conocía a Felipe de Anjou. Era consciente de su más que débil condición física, poco mejor que la de Carlos II, no nos engañemos, no iba muy allá. Y creo que Carlos II era bastante más inteligente. Eso es, lo pongo entre paréntesis, idea mía. Y también era conocedor de la dependencia que éste tenía con relación a su abuelo, el rey de Francia. ¿Qué desconocía el cardenal Portocarrero? ¿Qué le impidió ante esa situación coronarse él mismo rey? Tal vez que eso hubiese conllevado una guerra civil. ¿Y que conllevó la coronación de Felipe V? Correa de transmisión de las ambiciones de su abuelo Luis XIV, perpetuo enemigo de España. Si en vida de Carlos II se propuso a sí mismo el cardenal Portocarrero como solución a los problemas de España, con más razón debía haber hecho lo mismo a la muerte del monarca, máximo teniendo en cuenta que la enemistad de las potencias europeas era más que manifiesta. Al fin, la extraordinaria labor realizada durante su vida la quemó por falta de valentía en el momento más decisivo de la historia de España. Lo que puso a España entonces, y hasta hoy mismo, en la misma posición alcanzada en el año 711. Ahora los invasores no eran moros, ahora eran otros. Con la Casa Borbón asentada ya en España, la labor de desmontaje de España solo era cuestión de tiempo. Largo, por cierto, pues largo es la hora de España. La primera acción sería el olvido de los tiempos inmediatamente anteriores. Tanto la Casa de Austria como los Reyes Católicos cayeron en la prehistoria. Ahora tocaba desmontar lo que habían hecho los Reyes Católicos y la Casa de Austria. No sería fácil, pero tampoco sería imposible. En principio impondrían algo desconocido en España,
¿Cuál es? El absolutismo, apuntando a la eliminación de las Cortes y de los consejos reales y a la creación de ministerios cuyo desarrollo natural nos lleva a los decretos de nueva planta. Fue entonces cuando Leopoldo de Austria reclamó al Papa ser coronado rey de Nápoles, al tiempo que el 17 de septiembre de 1701 firmaba la Gran Alianza con Inglaterra y con Holanda contra España y contra Francia, con el objeto de conquistar los territorios españoles en Italia y en Europa en su propio beneficio. A finales de ese mismo año, iniciaba las hostilidades contra los intereses franceses en Italia y continuarían contra los intereses españoles, cuya defensa estaba encargada a un ejército que ni en número ni en efectividad podía compararse al de siglos o casi medio siglo anterior. La Guerra de Sucesión Española, así, en primer lugar, resulta ser un hecho ajeno en esencia a los intereses de España. Mientras, todos los reinos reconocían como rey a Felipe V, quien no obstante no tardaría en tener problemas. Así, a principios de 1702, surgió en Andalucía un movimiento separatista encabezado por Fernando Meneses de Silva, el conde de Cifuentes. Acto seguido, la Ilustración hizo acto de presencia en España, desarrollándose durante los reinos de Carlos III y de Carlos IV. Con el despotismo ilustrado se produjo una serie de circunstancias que acarrearían, curiosamente, la desilustración del pueblo. Obsesionados con la educación, expulsaron a los jesuitas y con ellos expulsaron a la mayor parte de educadores. Con la Ilustración se abarcarían todos los aspectos. Así se empezó potenciando aquellos aspectos que la corona española había menospreciado históricamente. En principio, se potenció el tráfico de esclavos, que tras el Tratado de Utrecht sería entregado a Inglaterra, curiosamente, y luego se abordarían las conocidas como reformas borbónicas, que abarcaban todos los ámbitos. En lo político-administrativo, con la creación de los virreinatos del Río de la Plata y de la Nueva Granada, y la creación de capitanías generales de Cuba, Venezuela y Chile, con una particularidad, que así como históricamente las altas estructuras estaban compuestas por personas de otros territorios al objeto de controlar la corrupción en un determinado territorio, las reformas borbónicas pasaron a dar preeminencia a los peninsulares, quienes además vieron incrementada su presencia en puestos de segundo orden que tradicionalmente venían siendo cubiertos por criollos. En el aspecto económico, el año 1778 se habilitaron 24 puertos en América y 13 en la península. Se abolió el sistema de flotas para el transporte de mercaderías, etc. Se desarrolló la agricultura, se desarrollaron las obras públicas y se incrementaron considerablemente los ingresos. Con las reformas educativas que proclamaba la Ilustración, el año 1767 se expulsó a la Compañía de Jesús, con el consiguiente descalabro del sistema educativo, que pretendió ser suplido por las masónicas asociaciones de amigos del país, que dieron lugar a la creación de escuelas de artes y oficios, y en compensación por el irreparable deterioro que sufrió el sistema educativo, que fue tremendo, se llevaron a efecto magníficas expediciones científicas, como la llevada a cabo por Alejandro Malaspina, que el año 1789 realizó una expedición con amplísimos objetivos científicos que abarcaban todos los ámbitos sociales, políticos, geográficos, culturales y económicos o filantrópicas, como la llevada a cabo en el año 1803 por Francisco Javier Balmis, que con la difusión de la vacuna de la viruela por los 5 continentes realizó una hazaña sin parangón, en una época que carecía de los medios que hoy conocemos, para la que hizo un derroche de ingenio y de sacrificio con el objetivo de combatir la que es considerada como una de las enfermedades que más muertes ha causado en el mundo. Ciertamente, el éxito de estas expediciones es deslumbrante.
sea, no tiene otro calificativo, deslumbrante. Tanto que es utilizado para cegarnos a nosotros mismos sobre la realidad cultural generada por la expulsión de los jesuitas, que fue tremendo. Una realidad que nos muestra un escalofriante descenso del nivel de alfabetización en la población española de una y otra de las vertientes atlánticas, siendo que en la España peninsular, en 1874, la alfabetización alcanzaba un porcentaje que aquí seguro que nadie se lo puede imaginar. El 20% de la población sabía leer y escribir. El 20%. Siendo que en 1856 ese porcentaje era todavía menor. Algo tendría que ver ese porcentaje menor del 56, pues que en 1857 se puso en práctica el Plan Moyano, que fue un sistema educativo que estuvo vigente hasta los años 70 o 71. En esas fechas, en 1857, Cuba contaba también con un analfabetismo profundo, siendo no obstante 10 puntos menor que el analfabetismo de la península, O sea, que había más analfabetismo que en Cuba. Pero es que a principios del siglo XVII el analfabetismo no era del 80% como era a finales del siglo XIX. El analfabetismo era del aproximadamente el 50%. Ya empieza a sonar un poco raro. Y a finales del siglo XVIII la tasa global de alfabetización era del 44,03%. Es muy raro, porque es que está muy alejado ese 44,03% de finales del siglo XVIII o ese 50% de mediados del siglo XVIII de alfabetización está muy alejado de ese 20% de alfabetización de 2 siglos después. ¿Cómo es posible? O sea, en vez de crecer en la alfabetización, se desciende radicalmente. ¿Qué había pasado por medio? Eso es algo que hay que estudiar, algo que hay que investigar. ¿Qué ha pasado ahí? Eso no lo ha tocado nadie, que yo sepa. Pero ha pasado muchas cosas, entre ellas, y como tema principal, la Ilustración, aliada en ese momento del absolutismo. Y en conjunto, las reformas borbónicas en lo educativo significaron, si bien es cierto que no de forma generalizada, la aplicación de la segregación racial, al tanto con el tema, algo que nunca se había conocido en el sistema educativo americano, algo que tuvo especial significación en la gobernación del Paraguay, donde acabó dándose al traste con una experiencia social y educativa más que de primerísimo orden, que a pesar de la subsiguiente represión, tiene hoy, 2024, muestras vivas. Estoy hablando de las reducciones jesuitas, ubicadas en un territorio inmenso que abarcaba lo que hoy es Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y unas cuantas regiones de Brasil, amplias, donde fueron fundadas misiones que dotaron de una estructura política y administrativa en la que se desarrolló la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, y al tanto, más cosas. Pero destacó por el desarrollo del arte, en concreto de la música. Afición, dejémoslo en afición si queremos, pero afición que debidamente desarrollada daría lugar a que se copiasen primero partituras y posteriormente se escribiesen finalmente magistrales obras que poco o nada deben envidiar a las composiciones que en aquellos mismos momentos veían la luz en Europa. Con una particularidad, también fueron magistrales orfebres que producían órganos, arpas, violines y trompetas, por ejemplo. Pero la llegada de la Ilustración significó el fin de las reducciones y la dispersión o esclavización de sus habitantes, que fueron perseguidos y esclavizados. Y su obra cayó en el olvido hasta que a finales del pasado siglo XX fueron descubiertas más de 5.000 partituras y decenas de instrumentos en la iglesia de San Rafael de Chiquitos, en Bolivia. Sus composiciones, así, han sobrevivido
y son conocidas como el barroco misional, que mezcla elementos musicales europeos con elementos propios de América, produciéndose un mestizaje también en la música que se ha mantenido viva en la zona, siendo que en algunos poblados bolivianos la música barroca sigue plenamente vigente, como sucede en Uribichá, un pueblo instalado en las profundidades de la densa selva que tiene un censo de 8.000 habitantes, de los que 500 estudian música en la escuela local. Es un dato a tener en cuenta. Y todo ese entrañable mundo guaraní, ejemplo universal de un trabajo civilizatorio de primerísimo orden, fue destruido metódicamente con la connivencia de la monarquía borbónica, siendo que el Tratado de Madrid de 1750 dejaba a los guaraníes privados de sus bienes y de su estatus y condenados a la esclavitud, al ser entregados a la administración portuguesa, o lo que es lo mismo, a la administración británica. Y todo firmado por un Fernando VI de Borbón, llamado el Prudente por la historiografía ilustrada. Un Fernando VI que, para dar el paso que ya tenía marcado, pidió al gobernador del Río de la Plata un informe desfavorable sobre el asunto guaraní, prometiendo a cambio mejoras en su fortuna. El informe no fue atendido y como consecuencia el gobernador fue defenestrado. Como defenestrado fue el marqués de la Ensenada en beneficio del masón Ricardo Gual y, por supuesto, de Inglaterra. El caso guaraní es una muestra de las consecuencias derivadas de las reformas borbónicas, pero, por supuesto, hubo un rosario de consecuencias que finalizarían con la atomización de la España americana en el primer cuarto del siglo XIX. Entre esas consecuencias es de destacar la revuelta de los comuneros o la revuelta de Túpac Amaru, ocurrida entre 1780 y 1782, con los consiguientes intentos británicos por unir ambas cuestiones. El carácter sanguinario de la revuelta de Túpac Amaru fue marcado desde el principio, cuando Túpac Amaru procedió a apresar al corregidor Arriaga, al que acabaría ejecutando 6 días más tarde, supuestamente en nombre del rey, y bajo la acusación de ser dañino para el reino. Es de destacar que de forma reiterada Túpac Amaru manifestó su lealtad al rey, al tiempo que no dejaba la lucha, que tuvo su punto culminante 2 meses después de su inicio en el sitio de Cuzco. La labor en pro de la revuelta fue secundada por algunos jesuitas dolidos con la expulsión que habían sufrido, y particularmente por Juan Pablo Vizcarra, quien curiosamente se exilió, el jesuita, en una protestante Inglaterra, lugar donde se ejercía persecución directa de todo elemento católico. Él, sin embargo, se refugió ahí. Pero las revueltas, que nunca faltaron, nunca alcanzaron una importancia que llegase a poner en peligro la estabilidad política. Nunca. Ahora comenzaron a sucederse de manera muy especial tras la aplicación de las reformas borbónicas, ya que afectaban sensiblemente a los intereses de los naturales. En cualquier caso, seguía siendo nada, si lo comparamos con las consecuencias que sufrirían tras lo sucedido en 1824, cuando el poder de España había desaparecido de América y solo quedaba el poder de las oligarquías locales amparadas por Inglaterra. Entretanto, al paso de los años, la situación se crispaba, llegando su punto máximo cuando en 1808 dio comienzo la respuesta del pueblo español a la invasión francesa de la península. Pero el resultado de esa respuesta, si fue significativo para derrotar a las tropas francesas, no fue ni de lejos determinante de la política nacional, que se encontraba sometida a los poderes extranjeros, en un proceso de sumisión que, lejos de decrecer con el tiempo, se ha ido acrecentando con los años hasta haber conseguido
todos los objetivos marcados en un ya lejano 1700. Ahora ya en el siglo XIX, la dependencia francesa, que había quedado más que manifestada a lo largo del siglo XVIII, pasaba directamente a desaparecer. Pero no para convertirse en una independencia nacional, como quiere significarnos la falsa denominación de la guerra iniciada en 1808, sino para someternos como colonia de la potencia extranjera que hasta la fecha había significado para España la imagen del enemigo perfecto, Inglaterra. Y en el siglo XIX, allá estamos en 1808, pues a lo largo del siglo XIX ya, pues la hecatombe. El cúmulo de despropósitos que incesantemente va generando en el siglo XIX parece que está encaminado a implosionar España. Los primeros 20 años del siglo XIX, siendo impresentables en sí mismos, no son sino la puerta de entrada de lo que después iba a suceder en España. Los nombres propios de sus verdugos los tenemos en el callejero de nuestros pueblos y ciudades. En todas las ciudades de España hay el nombre de algún traidor. Y en 1808, y al frente de una armada, en principio destinada a asaltar la España americana, apareció en La Coruña un pirata, Sir Arthur Wellesley, afirmando que llegaba para ayudar a España en su lucha contra Napoleón. Se le tomó la palabra y fue convertido en capitán general del ejército español, con cuyo título destruyó los castillos que asediaban Gibraltar, destruyó la incipiente industria nacional, bombardeó ciudades españolas y dio acogida a un florido grupo de militares que acabarían siendo los principales organizadores del separatismo americano. Para finalizar su presencia en España, se llevó una importante pinacoteca que hoy está expuesta en Londres, mientras sus herederos forman hoy parte de la grandeza de España. Además tienen importantes fincas, Ciudad Rodrigo y en Andalucía tienen. Se había iniciado ya el alboroto del gallinero. Un alboroto que en ocasiones con mayor intensidad y en ocasiones más calmado, pero siempre controlado y al servicio de intereses foráneos, ha llegado con pleno vigor hasta 2024. Así, Rafael de Riego, en 1820, sería la cabeza visible de la legión de enemigos que inexorablemente debían descuartizar España y cuyos principales representantes no estaban alejados de los órganos de gobierno, no solo americanos, sino incluso principalmente de los órganos centrales de la monarquía, instalada en Madrid, o sea, centrándonos más, pero en concreto ahí. Y es que Riego no era la única cabeza, era la cabeza destinada a rodar, como al final rodó. Pero ahí había otras cabezas. Ahí estaba Fernando VII, y ahí estaba la totalidad de la clase política y la práctica totalidad de la clase militar, sin olvidarnos de los periodistas, quienes en formación cerrada cumplieron los objetivos que les estaban marcados por sus superiores británicos. Ninguno dejó de ir a Inglaterra. Hasta hubo ministro, y eso está en las actas del Congreso, hasta hubo ministro que en sesión de Cortes agradeció que Inglaterra tuviese a España como protectorado. Hasta ahí llegaron, Los gobernantes no han dejado desde esos momentos tratados y hasta hoy mismo de seguir las instrucciones emanadas desde Londres, desde las desamortizaciones llevadas a efecto a un lado y otro del Atlántico, hasta el tratamiento de los medios de producción o el rechazo del submarino cuando estaba cantada la guerra contra los Estados Unidos. Estamos hablando de flagrante traición a la patria por parte de toda la clase política y de casi toda la clase militar. Traidor fue Espartero, traidor fue San Martín, traidor fue Mina, traidor fue Maroto, traidor fue Cánovas. Y todos, insisto, todos tienen dedicadas calles en Madrid y en otros lugares de España. Y esa es la realidad que se plasmó en el abracadabrismo de la Primera República.
un experimento grotesco que puede causar la muerte por hilaridad o por vergüenza, y que en su momento efectivamente ocasionó muerte y desolación, y sobre todo alcantarilla, de la que España no acaba de salir y que en estos momentos que vivimos se encuentra más esplendorosa que nunca. Y para rematar la cuestión, el pueblo español ha preferido dormir el sueño de los justos, avergonzado por todos esos acontecimientos, en vez de resolverse a analizar qué era lo que había ocurrido. Y así llevamos 2 siglos, hundiéndonos en el desconocimiento, hundiéndonos en la mentira, hundiéndonos en la humillación y sometiéndonos al colonialismo económico y cultural de quienes son nuestros verdugos y los fabulistas, creadores de los textos que nos venden como nuestra historia. Todo, absolutamente todo, a un lado y otro del Atlántico, nos ha sido contado por ellos, con lo que han dado en llamar posverdad. Una posverdad que nos habla de nuestros representantes, de nuestros monarcas, de nuestros objetivos o de nuestra música y de nuestra cultura, cuando la verdad es que nos están hablando de representantes, monarcas, objetivos, música y cultura que nada tienen que ver con nosotros ni con nuestra historia, sino que son elementos al servicio de los intereses del invasor. Para profundizar en el estudio de todo lo que acabo de relatar, para sacar a la luz y para difundirlo, con el objetivo de inocular cultura en la sociedad, en una sociedad cada día más mediatizada y cada día más esclava, un puñado de intelectuales de toda la geografía hispánica se reúne en Cartagena de Indias en un congreso para la reunificación de la hispanidad entre los días 14 y 19 del próximo mes de mayo. Son tantos los objetivos marcados que me falta tiempo para enumerarlos. Los que acabo de relatar son algunos de los que yo mismo estoy encargado de desempolvar. Algunos, entre los que debe destacar la legión de personajes extraordinarios que jalonan toda la historia de España, de las Españas, y que son benefactores de la humanidad entera, merced a sus estudios, investigaciones, descubrimientos, inventos, viajes, pensamientos filosóficos, pensamientos económicos, actuaciones militares o actuaciones de cualquier otro tipo. Pero si en cuanto a individualidades merecedoras de estudio por sus grandes aportaciones, estamos hablando de centenares de personas, al tanto, centenares de personas que son merecedoras de ver sus nombres escritos en oro y sin embargo son absolutamente desconocidas. En cuanto a actuaciones colectivas o hechos extraordinarios, es necesario divulgar aquellos que nos corresponden. Así conviene hablar de la Edad Media, conviene hablar de las revolucionarias Cortes de León de 1188, que no son cualquier cosa. Conocer lo que fueron capaces de hacer las brigadas femeninas Santa Juana de Arco o la Compañía de Santa Bárbara. No podemos desconocer el derecho de Indias. No podemos admitir que en las universidades españolas de derecho no se estudie el derecho de Indias. Pero ¿cómo es posible? Como si no estudias el derecho romano. Como no podemos desconocer la enorme labor cultural y artística llevada a cabo en los virreinatos. Debemos conocer que si los mares llegaron a ser navegados, fue gracias a la Escuela de Salamanca, que entre otras cosas descubrió algo tan revolucionario como la compaginación de la longitud y de la latitud, lo que permitió el desarrollo mundial del comercio mediando la flota de Indias que unía España con América y el galeón de Manila que unía a América con Asia y que conjuntado con la creación de caminos como el del Alto Perú, el Camino Real de Tierra Adentro y los otros caminos reales o el calendario gregoriano conformaba un mercado global que ponía sedas chinas en San Petersburgo, mercurio en la Nueva España, plata en China, especias procedentes de la India en Flandes y herramientas en Filipinas. Y si de navegación y comercio
hacemos esos apuntes, hay otros extremos que no debemos olvidar y que son esenciales para el crecimiento social y personal de las gentes a lo largo de las Españas. Espacio que, no nos olvidemos, ocupa medio mundo, geográficamente. Así, no debemos olvidarnos de la creación de ciudades, del asentamiento de multitud de personas en poblados donde eran instruidos en los más variados temas, desde la agricultura hasta la filosofía, enseñando latín y consiguiendo que en mitad de la selva creciese una escuela de música barroca que nada tiene que envidiar a la música barroca europea. No debemos olvidar otros aspectos de los que debemos sentirnos orgullosos como españoles. Algunos de esos aspectos tienen nombre propio y podemos citar alguno como el protector de indios, como el juzgado general de indios, como el juicio de residencia, que era sometido todo oficial real al terminar su mandato, al que especialmente respondían los virreyes, como los tratados de paz firmados con los pueblos naturales de América, que como en el caso del tratado de Acobamba, nada tienen que ver con los tratados que, por ejemplo, hizo Inglaterra en Nueva Zelanda, donde en el tratado de Waitangi, que se resume en cuatro párrafos sin muchas aclaraciones, lo relatado en inglés, para colmo, difiere con lo relatado en maorí. En fin, es admirable el desconocimiento que tiene el pueblo español de la grandeza de su propia historia. Y la labor que tenemos por delante es cubrir precisamente ese hueco. No puede ser que nadie siga cayendo en los tópicos inventados por la leyenda negra y que hasta la fecha ha conseguido que la autoestima del español medio sea la de una persona cuyo padre es un estafador, la madre una perdida y sus antepasados ladrones y piratas. Esas circunstancias las reúnen otros, que no los citaremos, pero los españoles no. Y los españoles debemos ser conscientes que no todos tienen en su bagaje una escuela de Salamanca, no todos tienen en su bagaje un tercer concilio de Toledo, ni una red de hospitales, otra de universidades, otra de escuelas, otra de bibliotecas, otra de alcantarillado, otra de acometida de aguas, que se diseminaron por todas las Españas, sembrando América y Filipinas de cultura, riqueza y salubridad, mientras en Europa tiraban el laurinal por la ventana. Y no todos tienen la suerte de contar en su historia con una institución como la Santa Inquisición, que de haberse extendido por Europa la hubiese librado de los ríos de sangre que corrieron durante los siglos XVI a XVIII. Todo ese conocimiento viene el Congreso para la reunificación a poner en su sitio. Pero no solo eso. Eso es lo que va a hacer el más humilde de sus colaboradores, que soy yo. Y que como soy yo, pues he desgranado bastante. Pero yo ni de lejos, soy la piedra esencial. Quienes valen mucho más que yo en este mismo campo forman parte de este mismo proyecto. Pero tampoco es todo, porque la historia, siendo de vital importancia, no es la única materia tratada por el Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos. La geoestrategia cuenta con figuras de reconocida trayectoria. El pensamiento filosófico recupera el reconocimiento por la importancia que tiene en la formación humanista, y la formación en el liderazgo es un capítulo imprescindible para la consecución de los objetivos marcados por el citado Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos. Todo enmarcado en una especial atención al concepto global de cultura, y todo atendido de forma específica, ya que cada aspecto tiene su función vital en la formación de cuadros para el resurgir de la hispanidad. Finalmente, solo me queda animar a los presentes que colaboren con el evento. Toda aportación es válida. Si se trata de presencia física en Cartagena de Indias, mejor. Y si por cualquier circunstancia la presencia física no es posible, puede ayudarse también económicamente, que nos viene de maravilla. Tengamos presente que el objetivo inmediato es la creación de una universidad panhispánica, cuyos puestos docentes estarán cubiertos por personas que con toda seguridad son conocidas a través de nuestros medios particulares de difusión. Personas como Pablo Victoria, como Patricio Lons, como Marcelo Gullo, forman parte del elenco de profesores. Pero, lógicamente, no son los únicos.
El claustro de profesores está formado por personas de probada calidad intelectual y su procedencia geográfica cubre una gran parte de la hispanidad, más de América que de aquí, ¿eh? Desafortunadamente queda algún territorio que todavía no forma parte, pero con toda seguridad el problema quedará resuelto a lo largo del presente 2024, porque al fin la Universidad Blas de Lezo, que es el producto final del Instituto de Geopolítica, está en crecimiento. La Universidad Blas de Lezo será una universidad panhispánica que aspira a tener redes físicas a ambos lados del Atlántico y en Filipinas. Ese, por supuesto, es un objetivo que deberá ser cubierto con la participación directa de nuevo profesorado y, por supuesto, de alumnado, y no se conseguirán en 2 años, eso está claro. De momento, las clases serán virtuales, a través de Internet, y los trámites para dar validez oficial a los cursos impartidos están en avanzado estado. Posiblemente la respuesta que corrobore este anuncio sea hecha pública durante la celebración del Congreso para la Reunificación de la Hispanidad, insisto, vuelvo a remarcarlo, a celebrar al principio de esta charla, como he dicho al principio de esta charla, a celebrar entre los días 14 y 19 del próximo mes de mayo en Cartagena de Indias. Para finalizar, solo animar a los presentes para que presten su colaboración al proyecto, cada uno en aquel capítulo que mejor le cuadre, sea como alumno, como profesor, como benefactor. El proyecto ya es una realidad. Ahora depende de todos que el niño recién nacido se desarrolle hasta convertirse en un hombre hecho y derecho, en una universidad que amplíe sus facultades, que se abra al estudio del derecho, de la economía, de la filosofía, de las ciencias sociales y, ¿por qué no?, en un futuro a la física. Y de ahí al infinito. Pues nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. La verdad que esperanzados en ese anuncio que acabas de hacer, la creación de una universidad, además con un nombre y un personaje, yo creo que para todos los presentes bastante conocido y bastante ocultado en nuestra historia, como todo lo que has dicho antes, ¿no? Bueno, vamos a empezar con los ruegos y preguntas, y yo quería hacer una reflexión. Desde hace 20, 15 años, sobre todo 15 años para acá, lamentablemente en toda Latinoamérica ha surgido un movimiento político movido por intereses espurios, en el cual ese amor, ese cariño que se tenía hacia España se ha intentado romper. Pero lo maravilloso es que también de 10 años para acá lo que ha habido es una revolución, justamente una contrarrevolución de amantes de la historia que no son españoles, que son mexicanos, son colombianos, argentinos, que reclaman la verdad, buscan y están presentando esa verdad que durante tantos años se ha tapado a través de la leyenda negra. Lamentablemente tenemos países como México, como Colombia, que actualmente tienen una dirección política a través de sus presidentes que no rema precisamente a vuestro favor. Por eso a mí me maravilla que lo hayáis escogido Cartagena de Indias como vuestro primer capital de vuestro primer congreso. ¿Qué sensaciones tenéis vosotros de Colombia? ¿Qué os transmite en cuanto al sentimiento que hay actualmente? Bueno, suscribo lo que has dicho, pero quiero hacerte un matiz. O sea, no estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de Hispanoamérica. Correcto. Entonces, bueno, en Cartagena de Indias se ha escogido pues, por lo que significa Cartagena de Indias, por lo que significó con Blas de Lezo, con el ejemplo y el mandoble que le dio a Inglaterra
Blas de Lezo en Cartagena de Indias, por eso las dos cosas, Blas de Lezo y Cartagena de Indias. Entonces, efectivamente, están llevando una labor que en los últimos años se está concretando en un indigenismo. Es curioso, o sea, porque siendo que el mundo anglosajón es justamente el que donde iba, asesinaba y exterminaba a las poblaciones. Ahí tenemos Tasmania, que no dejó ni un solo tasmano. Ahí tenemos Australia, ahí tenemos Nueva Zelanda, o tenemos Norteamérica, donde el mejor indio es el indio muerto. O sea, los habitantes que había en Australia, cuando llegaron, parece, o sea, no se sabe cuántos eran, o sea, para qué nos vamos a engañar, pero vamos, se calcula porque claro, sobre 1 millón de habitantes, y resulta que 100 años después había 400.000, la gente se reproduce. Pues bueno, pues no. En Estados Unidos pues pasa lo mismo, o sea, y ahora mismo pues tenemos apaches que están en el movimiento hispanista, que si van a ver la película esta que se está proyectando ahora, que por cierto hay que ir a verla, y además hay que ir a verla mañana o hoy, porque si no la van a quitar los carteles aquí en Castellón, Hispanoamérica, pues bueno, pues ahí el bisnieto de Jerónimo pues sale hablando de que los que hacían no eran o sea, los que se cargaban a los indios no eran precisamente los españoles, sino que eran los gringos. Y salen más cosas. La gente se está dando cuenta donde el movimiento indigenista estaba creciendo de una manera espectacular, como es en Perú, en Bolivia y esto. Por ahí hay unos personajes actualmente que están luchando por la hispanidad, en concreto uno que se ha hecho famosísimo, Rafael Aita, es un chaval joven, profesor de la Universidad de Lima. Pues que, bueno, comenta que cada día son más los indigenistas, en el momento que se ponen a profundizar en el indigenismo y en la legislación, pues, se hacen hispanistas. Porque es lógico, o sea, pues si es que es lógico, pero si es que las fuerzas que estuvieron luchando en los movimientos separatistas, las fuerzas que estuvieron defendiendo a España, eran principalmente indígenas. ¿Y qué nos encontrábamos delante? Pues delante nos encontrábamos señoritos pues de Santiago, señoritos de Caracas, o señoritos codo con codo con soldados ingleses. O sea, al servicio de Bolívar, vamos, había toda una legión británica. O sea, algo espectacular. O sea, este de enganche en Londres estaba funcionando de una manera maravillosa, y los militares que iban, los ingleses que iban a combatir a América, si ascendían jerárquicamente, ese ascenso se le convalidaba en el ejército británico. O sea, era absolutamente un ejército británico lo que había allí. Si nos ponemos con San Martín, pues 3/4 de lo mismo. O sea, efectivamente, las tropas, no había tanta tropa en el Virreinato del Río de la Plata, no había tanta tropa británica, eso es verdad, pero lo que sí había eran asesores, todos eran asesores británicos. Y luego los Cochrane, efectivamente, fue el que hizo la invasión de Lima con unos barcos ingleses, con marineros ingleses y con oficiales ingleses. O sea, fue una guerra de conquista. O sea, el tema de la separación de Hispanoamérica fue una guerra de conquista. ¿Cómo estamos actualmente? Pues como digo, el movimiento indigenista sí se ha desarrollado, pero ahora parece que lleva un freno, porque justamente ahora la gente, claro, empieza a mirar estos temas y dice, pero vamos a ver, si es que esto no me cuadra. El movimiento hispanista pues está creciendo en todos los ámbitos, tanto aquí como en América, y yo creo que principalmente en América. Hay sitios donde más y hay sitios donde menos, pero en México también hay un importante colectivo que está, vamos, además es que es evidente, es que se mofan ellos cuando hablan, se mofan de lo que están diciendo, de que si Cortés fue un violador y que no sé qué y que no sé cuánto. Y claro, pues ellos dicen, pero... Y 400 desarrapados vienen aquí y conquistan un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué pasa? ¿Que eran superhombres o...? Porque eso no me lo creo, claro, es que no me lo creo. Y
que no me lo creo, estudia historia y verás por qué lo hicieron. Porque resulta que llegaron 400 y por cada soldado español había como mínimo 100 transaltecas con ellos. Y cada soldado se convirtió en capitán de una compañía. Así fue. Así fue la conquista. Y la conquista de Tenochtitlán fue celebrada, y es celebrada, por transaltecas como victoria propia. Ellos fueron los que tomaron Tenochtitlán. Ellos fueron los que se desembarazaron de la tiranía de Moctezuma. Y el mismo Moctezuma se desembarazó de la tiranía. Y yo, a Moctezuma, lo tengo como un héroe de la hispanidad. Después de las barbaridades que hizo, que sí, que hacía barbaridades, y después del enfrentamiento que tuvo con Hernán Cortés, que sí. Pero al final, cuando Hernán Cortés lo cogió prisionero y lo cargó de cadenas, bueno, pues allí había frailes que le estaban adoctrinando y tal, y al final lo mataron los mexicas. Lo mataron los mexicas porque es que él efectivamente se había reconocido vasallo de Carlos I, perdón. Se había reconocido vasallo de Carlos I y estaba animando a la gente a que se españolizasen, digamos. Una interpretación mía es esa de españolizarse, ¿no? Pero que efectivamente, y cuando mataron a Moctezuma no murió de inmediato, le pegaron una pedrada y lo dejaron para morir, ¿no? Y mientras estaba agonizando le dijo a Hernán Cortés que cuidase de sus hijos. Y Hernán Cortés cuidó de sus hijos. Y Hernán Cortés les buscó títulos nobiliarios. Y Hernán Cortés les dio la mayor encomienda de México, que Fray Bartolomé de las Casas, no sé qué, no sé cuánto, pues la mayor encomienda era de la hija de Moctezuma, Isabel Moctezuma, etcétera. Entonces, actualmente, pues bueno, ¿dónde hay más hispanismo? Pues en Argentina desde siempre ha habido más, aunque sin embargo en Argentina, cuidado, es donde menos monumentos históricos hay, se los cepillan todos. Luego, sin embargo, te vas a Quito y es espectacular, te vas a Salamanca o en Barcelona, yo no he ido más que a Quito, pero vamos, dicen que en Lima pues, te pasa lo mismo, etcétera, ¿no? O sea, entonces, como digo, pues en Perú pues está creciendo el hispanismo entre indigenistas, entre indigenistas. Ese mi amigo Rafael Aita tiene algo de culpa. Es un fenómeno relatando la historia de los incas y Mama Contarguacho, claro. Vamos a ver, pero ¿quién hizo que Pizarro triunfase? Pues una señora que se llamaba Mama Contarguacho. Y esa, pues sí, era inca, era una jefa inca, cuya hija era la mujer de Pizarro. Y entonces ella ayudaba a su yerno. Y Mama Contarguacho pues evitó una matanza y propició la victoria de Pizarro. Y como ese caso, no sé qué era, o sea, México fue, Tenochtitlán fue tomada por los naturales de la Nueva España, la posterior Nueva España. Y en Perú fueron tomados por los otros pueblos incas que estaban alrededor. O sea, luchaban contra su enemigo, luchaban contra quien se los estaba comiendo, luchaban contra el que se los estaba explotando. Y los españoles, cuatro chalados que aparecieron por allí, pues bueno, pero ¿cómo iban a poder ellos contra esos imperios? Imposible, hombre. Imposible, ni que hubiesen ido con armamento del siglo XXI. Imposible. ¿Puedo hacer la pregunta, Cesario? Y hasta otra. Venga, he leído por ahí, soy un poco aficionado a la historia, he leído por ahí que una de las hijas de Moctezuma fue traída a España, nombrada marquesa, y su descendencia llega al fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada. ¿Es cierto esa leyenda o es una historia? No es leyenda. Es cierto. Es cierto. Y con el descendiente con uno de los descendientes de Moctezuma,
pues bueno, yo no lo saludé porque no lo conozco y como yo tampoco era protagonista de la película esta, tampoco me acerqué, pero me crucé con él en la presentación de la película en Madrid. Me crucé con Moctezuma. O sea, y está ahí. O sea, Muy bien, gracias. Pido la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su elocuente y detallada exposición. Me ha ilustrado mucho, pero después de ella se me queda un sabor más bien amargo que dulce. he avisado, ¿eh? Y lo que nunca entenderé es que como no ha habido a lo largo de nuestra historia, nuestra desgraciada historia, ¿no?, grupos de patriotas, grupos de criollos no traidores, cómo no ha habido grupos de políticos, cómo no ha habido militares, intelectuales, cómo no ha habido, digamos, gente en un mínimo, y cómo hemos sido tan tontos de fijarnos en la antigua Britania romana, que no era nada, que allí no tenían ni siquiera para comer. ¿Cómo consentimos que un terreno que no produce nada, ellos se dan cuenta, porque son inteligentes, aquí si no tenemos una gran armada que domine los mares, que eran medio, nada, ¿cómo España, con todos los recursos que tenía, no potenció una gran armada? Además de Trafalgar, es un borroncito, pero no entiendo nada. ¿Y cómo lo hicimos una Commonwealth al estilo británico? Es que parece que somos tontos. Bueno, la Commonwealth de entrada es una copia de la propuesta que el conde de Floridablanca hizo en su momento. Es una copia. ¿Por qué ha pasado eso? Eso me lo pregunto yo. Pero si es que yo cuando me puse a estudiar historia hace... ¿Cuánto hace, Martirio? Hace 30 años. Hace 30 años que me puse a estudiar historia cuando pues ya me echaron del banco. Bueno, me echaron... Bueno, 30 años. Me jubilaron. 20. Bueno, pues digo, ¿ahora qué hago? Me aburro. Pues me puse a estudiar historia. Y entonces yo cuando me puse a estudiar historia, a mí se me cruzaban los cables. Porque digo, vamos a ver, me decían, ¿soy tonto? Porque lo que estoy leyendo no se parece en nada a lo que me han contado. Y estaba leyendo, pues no documentos primeros, porque no, pues mentiría, no he tocado documentos primeros, pero es que por internet se encuentran auténticas maravillas. Auténticas maravillas se encuentran, ¿eh? Porque ¿cómo se llama? Se ha digitalizado un montón de documentos. Entonces, buscando, encuentras documentos. Entonces, yo leía esos documentos y decía, vamos a ver, esto no cuadra con lo que me han contado. Es que no cuadra. Y no cuadra una cosa y no cuadra otra. A mí me preocupaba mi salud mental. Hasta que, bueno, pues empecé a encontrar gente pues, que también le preocupaba su salud mental, porque había hecho la misma operación que yo y llegaba a la misma conclusión que yo. En el tema del 98, por ejemplo. O sea, hace 2 años publicamos libro 3 personas. No nos conocíamos. Entre nosotros 3 no nos conocíamos. Y cuando leíamos los textos de los otros, cada uno pensaba que el otro lo había plagiado. No nos conocíamos. No conocíamos nuestros textos. Pero habíamos empezado a tocar documentos y llegábamos a las mismas conclusiones. Nos han engañado miserablemente. ¿Y desde cuándo? Pues desde que llegó Felipe V. O sea, la monarquía francesa era enemiga de España a muerte. A muerte. Y después el se encuentra reinando en España. ¿Y qué hace con los Austria que habían finiquitado? Los borra. Directamente los borra. Pero borra a los Austria, borra a los reyes católicos y empieza a divulgarse la leyenda negra que durante el siglo anterior había estado divulgándose por toda Europa. Que a España le importaba un pimiento como era mentira, pues ese fue un fallo de Felipe II y de Felipe III, fue un fallo no combatirlo. Pero es que, o sea, es tan ridículo lo que dice la leyenda negra
que yo entiendo que Felipe II dijese, pero... Y otra cosa que no entiendo, cómo Felipe V es tan poco español y tan imbécil que pone los decretos de nueva planta a los que no le habían ayudado. Eso es lo peor que pudo hacer. Eso era dividir España. Sí. Que han tenido una gran trascendencia en esta región. Sí. Bueno, lo que sí es cierto es que las reformas administrativas estaban cantadas y eran imprescindibles. Pero hay que ser tonto, si tiene que haber sido rey de todos los españoles. Claro. Y repito, para mí un punto que no he captado bien es comentar un poco la armada. Los ingleses tenían barcos ligeros, poco artillados, pero con mucha movilidad. Los españoles, galeones decorados, cañones que si pegaban un pepinazo partían en dos, otro, pero hacía falta que le dieran. Ese tema es otro que no sé cómo no se dieron cuenta. Yo eso no lo he tocado, la verdad. O sea, no lo he tocado en profundidad ese tema. He tocado porque he tocado el 98, he tocado el 98 y lo he tenido que tocar, pero yo, lamentablemente, de la Marina, soy marinero de segunda. Ya, pero había una cosa de sentido común. Y el Reino Unido, si no domina el mar, no era nadie, era su único salida. Y España, en cambio, no solamente podía dominar el mar, sino también tenía recursos más que suficientes. Claro. Y finalmente, yo estoy convencido que había criollos estupendos, que querían de España. Claro. ¿Qué pasó entonces? Bueno, le debía para otro... Yo creo que después del gran fracaso de la Armada Invencible, he leído, la flota española empezó a crecer y se fabricaron centenares de barcos. Algunos gigantescos. Por ejemplo, el Glorioso era algo como el Titanic para aquellos tiempos. Era un barco tan grande que 7 u 8 barcos ingleses fueron a por él, a destrozarlo, porque era un terrorífico de... Pero era muy lento. Bueno, pero no importa, y estaba muy bien acompañado por goletas, falúa, etc. Muchas gracias, solamente era un comentario. Por cierto, hay un cuadro, yo soy pintor, hay un cuadro de Ferrer Dalmau que pinta varios temas sobre precisamente estos barcos, la armada y la lucha de Blas de Lezo contra la escuadra inglesa. Cañones así de grandes. Exacto. Muchas gracias. En Tasmania quedó un tasmano. Una tasmana. O una tasmana. En Tasmania. Uno. ¿Alguien más? ¿No quieren nadie más? Pues nada, nuevamente, Cesario, agradecerte de verdad tu tiempo, tu esfuerzo durante estos años en los cuales te has ido empapando de nuestra historia muy desconocida, y desde el club queremos tener una atención contigo y un recuerdo. Muchas gracias. Hombre, no sabes la ilusión que me hace. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias otra vez, y de verdad que esperamos impacientemente saber noticias tuyas y de cómo ha ido el Congreso en Cartagena de Indias, que la verdad que es un reto maravilloso. Sí. Y la verdad, muy ilusionante. Ilusionantísimo, pero no te digo cómo estoy. Pues muchas gracias otra vez, gracias a todos por su asistencia. Y les emplazamos para la próxima conferencia que demos a través del grupo. Muchas gracias otra vez. Es que es impresionante. A mí me sorprende la guerra contra la ocupación francesa. Hubo un gran de combatientes ¿De qué guerra?
sí, que bueno, es que... Sí. Cesario, muchas gracias por estar y Muy bien. Serio.